Pensando en estos momentos, la situación de Eve de Bonafini. Evidentemente a todos nos conmociona enormemente lo que ha pasado, porque no cabe la menor duda que los ataques que está recibiendo están presentándose como la jocosa o la arrogante afirmación de que el fin del ciclo de los derechos humanos ha tocado esa hora en Argentina. Basta leer los artículos de La Nación, de Clarín, algunos muy buenos, porque dicen, ¿cómo se pudo manchar esto? Hablan supuestamente desde el interior, lo que a todos nos interesa tanto. Pongo, por ejemplo, los artículos de Carlos Pañi, que son quizás los más eficaces, los que tienen espinas más envenenadas y manejadas con los mejores criterios periodísticos. Es decir, nunca se opone frontalmente, no dice como otros, sabíamos que esa era una vieja tonta, dice, siempre respetamos a esta señora, ¿cómo viene a caer ahora? En realidad estamos ante una dificultad enorme, no precisamos de nuestra capacidad de analistas políticos, que bien sabemos que Jorlender, Eve y Cristina son de algún modo ataduras. No vamos a denunciar lo que ya sabemos. Esto se dirige al gobierno nacional, a la figura de la presidenta, no cabe la menor duda, y a todos nosotros, y a todas las palabras que dijimos durante estos años, y a las cartas que escribimos, y a las palabras poéticas o no poéticas que pronunciamos, se dirige contra todos nosotros, contra esta reunión, contra nuestras vidas militantes, con las vicisitudes y altibajos que han tenido, contra nuestros muertos, como dice Nacho, contra nuestros fracasos, que las interpretaciones que hubo que hacer las hicimos. De modo que es un envío quizás de los más fuertes que se ha recibido, que está en marcha y que nos obliga a reflexionar sobre la situación de esta palabra, digamos, esta palabra que es Eve. ¿Quién es Eve? Para todos nosotros Eve, durante todos estos años, fue una presencia indisociable de nuestra expectativa militante y no siempre la acompañamos, no siempre estuvimos de acuerdo. Podemos incluso hacer observaciones sobre lo que ocurrió ahora, pero ese no estar de acuerdo siempre lo pusimos en un plano muy específico. E incómodo, porque una cosa era no estar de acuerdo con un vecino militante y otra cosa era no estar de acuerdo con Eve de Bonafini. Por eso muchas veces, hablo por mí por supuesto, pero creo que muchos habrán sentido que tal o cual manera de encarar por parte de Eve la cuestión podría ser discutida. Y sin embargo, la cuestión Eve está profundamente enclavada en nuestra conciencia. Siempre supimos que Eve es portadora esencial de palabras, símbolos, articulaciones sobre la existencia pública en la Argentina, que si se transpusieran en un sentido de refutación o de crítica o de demostración que eso tenía basamentos que se pueden juzgar con la política de la corrupción o de la anticorrupción, evidentemente tiembla este proyecto político. Este proyecto político no sería el mismo si tiene éxito en medio de la campaña electoral y no en vano dentro de la campaña electoral. Las campañas electorales son grandes evidencias, grandes manifestaciones de enunciados, cuestiones, formas de pensamiento que no están explicitadas. La campaña electoral, por más que están muchas veces y demasiadas veces fuera de nuestro real interés, en manos de especialistas, tecnócratas de campañas, agentes de publicidad o lo que fuera, son reveladores profundos de situaciones subterráneas. Y este es el caso. Por eso, sobre Eve, que está bien no designada, es una cuestión muy delicada, pero podemos hablar algo de Eve, y yo puedo decir lo que se me ocurre en relación a Eve, que es el sentimiento que siempre tuve, habiendo colaborado en la Universidad de Madrid de Plaza de Mayo, habiéndome ido de la Universidad de Plaza de Mayo porque no concordé con las afirmaciones que en su momento hizo Eve sobre un acontecimiento cataclísmico de escala universal. Todos tuvimos derecho de aceptar a Eve, de disentir con Eve, pero hay una cuestión mucho más profunda aquí, que es lo asombroso de su pensamiento y de su palabra. Realmente siempre me pareció que una persona que utiliza una lengua que no es la de nuestro documento, y aquí la dificultad de la discusión sobre nuestro documento también. La lengua de Eve, no sé si decir poética, pero hay una poética de lo popular ahí, basada en un lenguaje, como muchos compañeros vieron acá, absolutamente directo, enunciativo, sin ningún tipo de sobras, injuriante, injuriaba a los grandes poderes de la conformación del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo
esa forma directa del lenguaje que muy pocos políticos usan, aunque están tentados de usarla, correspondía a su profundo simbolismo. Era tan profundo y casi diría difícil de desentrañar el simbolismo de la madre que pierde a sus hijos y que toma a otros hijos y que profundiza su relación con otras personas que son las más golpeadas, y las más golpeadas al punto tal que se convierten en estigma de la sociedad, del parricidio, por ejemplo. Su forma de indagar en el estigma social, ahora que ella es estigmatizada, sabemos bien lo que es un estigma, es decir, alguien que la comunidad, y nosotros no estamos exentos de eso, convierte en un réprobo, convierte en alguien que hay que expulsar, y esto no tenemos que permitir que ocurra con Eve. Y hay una tendencia, hablando de temas, circunscribiéndolo con nuestras propias palabras, porque todos somos tesoros de símbolos, que es lo más rico que tenemos, nuestro arsenal, nuestro tejido de palabras, es nuestro verdadero órgano no muy fácilmente identificable junto al hígado de los riñones. Un cuerpo de palabras quizás no sea perfectamente un órgano, pero por eso mismo cuando acá se dijo poética, no puede ser un sombrero que se le pone a las cosas, algo exterior. La poesía no es eso, la poesía es cualquier enunciado que efectivamente haga simbrar, haga mover en algo una conciencia individual y la haga pasar de un pensamiento a otro, aunque esto no sea perfectamente explicitable. Por eso a veces se dice que es insondable la poesía. Entonces no es la voluntad poética, que puede ser poesías muy malas, no deseo que el documento sea poético, creo que tiene algo insondable porque toma mitos de reparación de la ciudad, y en eso me parece que el documento es importante, más allá de las revisiones que haya que hacer. Y Eve es un mito muy profundo de la civilización argentina, ni siquiera de la cultura argentina. Elevemos la Argentina a una civilización compleja con su propia barbarie, sus propias tecnologías, sus propios fracasos, y una configuración de lo popular que siempre es muy problemática, como lo prueba el votante de Macri, al cual coincido con Borkin, hay que dirigirse, pero no es fácil saber dirigirse a personas que tienen, hay un hiato tan profundo entre nuestra conciencia crítica y la conciencia del votante de Macri, pero es posible hacerlo porque es posible la traducción entre conciencias, porque si no, no haríamos política y no pensaríamos en la política. Bueno, la Eve estigmatizada es la que trabajó con la idea del estigma sin venganza, porque alguien que efectivamente descubre en la sociedad que hay un Charly García golpeado, que hay alguien que es acusado, incluso con argumentos de las peores acciones que puedan pensarse desde el punto de la moral media. Eve desafió la moral media con una poética, que es la poética de la argamasa de lo popular directo e inmediato. No había ninguna mediación. ¿Cuántos nosotros no nos asustamos con el lenguaje de Eve sin mediaciones? Porque no hablamos así nosotros. Y cuando hablamos sin mediaciones, por ahí después rebajamos. Si nos encontramos en medio de un insulto, dijimos, lo dije porque me exalté, ahora te lo puedo decir de otra manera. Sabemos ser buenos traductores de nuestra indignación y de nuestra mala educación. Pero Eve, que durante todos estos años se convirtió en una gran oradora, no hay muchos grandes oradores en la Argentina. Eve tenía la estatura de la pasionaria, muchos recordarán la pasionaria de la Revolución Española. Por supuesto, no tenía la formación política de la pasionaria, no tenía cierta capacidad de decir los enunciados vinculados a un partido político, porque Eve sale de una vida popular familiar, de un tipo de matrimonio popular, que no es fácil de describir también, y eso revela del mismo modo como los militantes de los 70 venían de las clases populares, venían de familias que los sociólogos llaman clase media-baja, que sería lo de Eve si nos pusiéramos a enumerarla así. Entonces, el modo en que ella saltea todas las etapas de una formación social y política y le habla prácticamente de un universo de personajes que son políticos, senadores, hasta reyes, emperadores, no sé, todo lo que Eve hizo a lo largo de estos años, al Papa, y cuestión de la Corte Suprema. Aparecen muchas veces las grandes cartas de Artaud, la carta a los poderes, al Papa, a los senadores, a los científicos, a los políticos. Son cartas de condena. Por eso Eve dio muchos pasos con esas cartas de condena, que son mucho más importantes de nuestras cartas abiertas. Porque en su absoluta claridad, entender a Eve, por eso, ojo, compañero Sneck, hay que respetar un poco lo críptico, porque lo críptico es la promesa de un descifrado posterior y futuro. Entonces eso me parece que hay que saber. Compañero Buberman, que dice, compañero
no Google. Yo defendí lo que... Porque hay un desciframiento en todo. Claro. Y Eve, en su que... pristinidad, en su ataque a los poderes, exige ahora un desciframiento. Y esa también tiene, si viniera acá, habría que decírselo también. Porque tenemos que hacer algo con Eve nosotros. Somos sí, nosotros, entre otros tantos, los que podemos hacer. Porque ella hizo muchos pasajes en su vida. Uno de ellos es el que digo, tomar a los absolutamente golpeados, a los estigmatizados, incluso con prueba judicial. Bueno, eso no es fácil en ninguna sociedad. Formar familias no biológicas es un tema muy fuerte en la sociedad. Y Eve formó familias no biológicas en nombre de sus hijos biológicos, de modo que todos estos pensamientos son pensamientos oscuros de una sociedad. Eve se metió en lo más oscuro de la sociedad en forma reparatoria. Así como el problema de Clarín es también una familia no biológica en el sentido muy contrario a lo de Eve. También del otro lado hay proyectos de formación de familias no biológicas y es el drama de los dos chicos de Clarín, que será un drama muy permanente en la sociedad argentina. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque Eve hizo varios pasajes. Por ejemplo, decirle, lamenté que Bonazo dijera por qué se mete... O sea, tomar los argumentos de Bonelli, no puede ser, Bonazo no es Bonelli, Bonelli no es Bonazo, tenemos que aceptar eso porque si no estaríamos pensando bien nuestras propias trayectorias, el itinerario zigzagueante que hicimos todos. Entonces no puede decir por qué se mete a construir casa. Eve es un gran aparato de transferencias, de traducciones, quiso poner en las casas con el financiamiento público, que a mí no me parece mal, aunque no digo que ahí no haya problemas, habrá problemas que se encargarán otros de dilucidar, y también nosotros, no veo por qué no entrar también en dilucidar, porque está en juego la política de subsidios. No puede ser mala la política de subsidios en el país, que hay que establecer una mejor política sin duda. No puede estar equivocado un gobierno que a través de política de subsidios genera sujetos más libres, los asocia a técnicas de emancipación, a posibilidades y filosofía de la emancipación, aunque eso esté en manos de políticos clásicos, de políticos que hablan el lenguaje habitual de la política, que a mí no me incomoda para nada también. Por eso, bueno, si quiero puedo decir algo de la carta. Yo diría que tienen que mencionarse Afirmus y Tomada, que son nuestros candidatos, pero no en un volante, como un volante que diga Boque. No, en el interior. La política para mí es lo que brota en el interior de un texto. Si las palabras Afirmus y Tomada brotan del interior del texto, brotan en la propia argumentación del texto que llamamos poético, que es lo poético entendido como una forma de acción, una palabra conmovedora, algo que efectivamente nos conmueva, y enunciados supuestamente no poéticos a mí también me conmueven. Entonces ahí digo que tienen que ser mencionados, no con la configuración de un volante, o sea, de un documento de campaña electoral. Entonces así sí me parece que deben ser mencionados, porque también hay un tema con los candidatos. Son nuestros candidatos, no solo porque los vamos a votar, porque salen del interior de esta discusión, pero también tenemos derecho a hablar de igual a igual con los candidatos, como los compañeros de salud bien lo indicaron. Eso también me parece absolutamente correcto, le va a dar un tono distintivo a la campaña. Y para terminar, lo de Eve, también tenemos que hablarlo acá en medio de la campaña, porque la campaña es inherente, es inmanente a estos temas. No hay una campaña y después, por suerte, pasó la campaña y nos ponemos a gobernar. La campaña fue fuertemente reveladora de lo que somos. Produce sujetos nuevos o nos confirma nuestras peores previsiones. Entonces, el modo traductoral de una universidad me parece muy interesante lo que hizo. Yo di clases en esa universidad, íntimamente no me satisfacía, pero el proyecto de indagar las dificultades de la universidad pública en la Argentina con otro tipo de universidad sí me gustaba y me sigue gustando. No me gustaba ciertas perspectivas, cierto popularismo o popularismo, no sé cómo decirlo, para no chocar con la CLO. Porque sé que la CLO aprueba todo populismo, entonces... Populistismo, tampoco porque una cosa era Eve, que es una piedra viva del lenguaje popular, del barro del lenguaje popular, de la indignación de lo popular y de la condena a los verdaderos réprobos de la historia. Esa estructura moral de Eve no solo no debe desaparecer en Argentina, sino que ahora sí es un producto de un diálogo sobre todas las traducciones que quiso hacer. En realidad ella bastaba escucharla hablar de esa forma imponente que tiene Eve.
hay una forma de autoridad popular, no diré autoritarismo, pero es la autoridad popular. En nuestra familia no hablamos como habla Eve. Habría que preguntarse si esa forma de autoridad profunda de lo popular, que no muchas veces pone cómodo al que habla con Eve. Yo hablé algunas veces, no es cómodo hablar con Eve porque sabemos bien cuando se habla del punto de vista de una autoridad que no forma parte de la conversación. Cuando uno habla, cualquier autoridad que sea, merecido o no, forma parte de la conversación, y no, la mejor conversación es donde podemos decir, tomátela. ¿Qué me venís a decir vos esto? Con Eve no se puede, pero ese no se puede de Eve también lo entendíamos, también lo entendemos, y lo deberemos seguir entendiendo en las condiciones de este debate, también con Eve hablando de esta cuestión. Me parece que sería un aporte enorme a la vida democrática en Argentina, que una charla con Eve en relación a la forma de autoridad popular necesaria. Sin esa autoridad Eve no hubiera sido lo que fue, y al mismo tiempo ahora esa autoridad queda un poco en el aire frente a jueces que van a investigar, articulistas de todo tipo, desfachatados, que dicen cualquier cosa. Un artículo que me dolió mucho porque fui colega, compañero de él hace muchos años, Luis Alberto Romero, en Clarín. Por eso lo digo, pero es un dolor especial de todos nosotros, porque no lo mencioné para que lo sirven, porque dije, teníamos 19 años, éramos militantes en la universidad, ¿cómo no recordar eso? Sin embargo, veo hoy que escribe quizás el artículo que estaba pidiendo la boca del lobo del régimen. Se estaba pidiendo ese artículo con el dibujo que tiene, que es debajo de una figura evanescente de las madres, y después aparece un lobo devorando todo, que sería el kirchnerismo, que devoró la vestal griega. Bueno, me acuerdo un viejo artículo de Viña que comparaba a Penélope con Eve, o sea, la que estaba sumida en el tejido de la espera. Bueno, Eve debe seguir siendo eso, y nosotros también. Dio lugar a grandes textos, inspiradores de los grandes escritores argentinos. Ahora no puede ser que los periodistas de Clarín y los que circulan alrededor de ese pensamiento estén escribiendo esos textos, que son textos que muy poderosos, pero muy poderosos. No es verdad que un texto no sea poderoso, no lo será hoy, mañana, pero los textos son articulaciones poderosas del desvío de las conciencias, son instrumentos pedagógicos esenciales. Entonces, en ese sentido, ese artículo digamos, es la partida de la defunción de una experiencia histórica. Hay que contestarlo, no hay que contestarlo. La carta sirve como contestación a esos artículos, y al mismo tiempo quizás haya que poner algo de eso, porque no podemos rebajar la importancia que tiene esta cuestión tal como se ha dado. Todos los que estamos aquí sabemos de qué se trata. Hemos acompañado a muchos a Eve en distintas circunstancias, la hemos estado acompañando en otras. Ahora no es que la acompañemos más porque está de acuerdo con un gobierno, tampoco se trata de eso. Como todos, Eve, como todos, expresa más de lo que ella sabe de sí misma y más de lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos. Eso me parece también que hay que decirlo. Entonces aprovechemos esta campaña para desarrollar en la carta, no en esta carta, que a mi juicio yo la acompaño totalmente, me parece una gran carta con las correcciones que hay que hacer, sino tomar este tema como un tema digamos, de la forma simbólica que adquirió en nuestras vidas la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la venganza, la no venganza de Eve. ¿Cómo no relacionarla con la estatura de sus insultos? Eran complementarios. Entonces eso también me parece que es para preguntarnos si no llegó la hora también de rever los cimientos mismos bajo los cuales se desarrolló la política de derechos humanos, para que ésta siga, para que ésta atraviese sus últimas cosas. Cuando parecía que se hacían los juicios, que estaba todo en manos de la justicia, no, está todo en manos de la justicia, pero ahora vuelve a estar en manos otra vez de la calle, de la opinión pública, de la conversación del bar y de lo que podamos decir nosotros mismos. Bueno, nada.